Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y aunque es un poco tarde, hoy vamos a hablar del test de Rodrigo Gabela. Ya sabéis que ahora empezamos con la preparación, entrenamientos del maratón y si no es en Valencia, siempre durante todo el año, uno de los objetivos importantes de todos los atletas suele ser prepararse una maratón. En este caso estamos hablando sobre todo de maratones de asfalto, ya que este vídeo y el test de Rodrigo Gabela va dedicado y enfocado a los test de asfalto. La pregunta viene de José Memorio Romero y nos dice: buenísimos los consultorios, Juanma. Me gustaría saber tu opinión y recomendaciones sobre el test de Gabela para la predicción de tiempos de maratón. Ojalá puedas hacer un consultorio al respecto si es que aún no has hecho ninguno. Gracias siempre. Bueno, José, te explico. Para todos los que no lo sepáis, hay un test que se llama el test de Rodrigo Gabela, que es muy conocido o bastante fiable para predecir el tiempo que podemos hacer en un maratón. ¿En qué consiste el test? Pues hacemos un calentamiento de 20, 25, 30 minutos y luego tenemos que hacer dos series de 6 kilómetros. La primera serie la hacemos a un ritmo de maratón y la segunda serie descansando 90 minutos, pues caminando al trote, algo muy suave, la tenemos que hacer a tope. Pues bien, en función de la diferencia de segundos que hacemos entre la primera y la segunda serie, este test nos dice el ritmo posible y el probable que podemos hacer en un maratón, es decir, nos da dos opciones. Si nosotros hacemos el test a ritmo de maratón y la segunda marca, imagínate que bajamos 30 segundos por kilómetro, va a ser un tiempo, pero si bajáramos 35 va a ser mejor tiempo, y si en cambio, pues en vez de bajar 30 segundos por kilómetro, bajáramos solo 10, significaría que el ritmo, obviamente el del maratón, es demasiado fuerte. Esto todo tiene una tabla que la podéis buscar en Google, el resultado o test de Rodrigo Gabela, y ahí te pondrá para cada ritmo de maratón la diferencia en segundos del primer 6000 al segundo 6000. Hay que decir que, como todos los test, al final estos test son bastante fiables, pero que no tienen evidencia científica. Es decir, nosotros podemos cumplir con el objetivo del test y luego no salirnos la maratón, y podemos no cumplir los objetivos del test y luego sí que salirnos el tiempo y el objetivo del maratón. Al final, ¿en qué se basan estos test y por qué es tan fiable o tan conocido Rodrigo Gabela? Pues porque al final Rodrigo era un entrenador también, obviamente, de maratón, ha llevado y ha preparado a muchos atletas y al final pues ha tenido una base de atletas que durante los años y cuando estudió el test o preparó el test han ido haciendo este test y sabe más o menos que es fiable. Es decir, al final, si tú coges 20 atletas, les haces un test y luego analizas los resultados del maratón, puedes decir qué atletas o con qué resultados del test es más fácil conseguir los objetivos del maratón. Pues básicamente es eso. Al final, el test de Rodrigo Gabela es un test que a muchos atletas como que les da ese toque de confianza de cara ya a la preparación del maratón, y por norma general se suele hacer entre 10-15 días antes del maratón. Es decir, normalmente la semana de antes, pues un martes, un miércoles, un jueves o 2 semanas antes el fin de semana, ya que suele ser sobre todo el segundo 6000 pues a bastante o a muy alta intensidad. Por lo tanto, yo no recomendaría hacerlo el fin de semana de antes, sino dejar algunos días por medio para que al final recuperemos. El tema de los test, pues al final cada entrenador pues tiene sus test. ¿En qué se basan los test? Pues como he dicho muchas veces, cuando nosotros preparamos un objetivo, pues
todo esto, el tema de los test, pues viene indicado por el índice de resistencia. ¿Qué era este índice? Pues que si nosotros, por ejemplo, corremos un 10.000 a 4 minutos, pues una media maratón la vamos a correr, por ejemplo, a 4:10, una maratón la vamos a correr a 4:20, 4:25, y si corremos un 10.000 a 4, pues un 5.000 lo correremos sobre 3:50. Es decir, nosotros, en función de la distancia, si aumentamos la distancia, corremos más despacio, y si disminuimos la distancia, corremos más rápido. Es decir, no hay ningún atleta que, por ejemplo, corra más rápido 10 kilómetros que 5. Igual que no hay ningún atleta que corra más rápido una maratón que una media maratón. Nosotros, conforme aumentamos o disminuimos la distancia, pues siempre la media sube o la media baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos hacer el test de Rodrigo Gabela, o se podría hacer como test o como preparación, pues una media maratón. Una media maratón, hay atletas o hay dos formas de hacerla. Una media maratón la podríamos hacer a tope por la misma regla. Si tú haces una media maratón a 5 minutos el kilómetro, es imposible que luego hagas una maratón a 5 minutos el kilómetro. Es decir, si tú quieres hacer una maratón a una media de 5 minutos el kilómetro, es lógico que pensar que una media maratón la tienes que correr más rápido. ¿Por qué? Porque si tú solo eres capaz de correr 21 kilómetros a 5, va a ser imposible que puedas correr el doble de distancia a la misma media que has hecho una media maratón. Entonces, si nosotros queremos hacer una media maratón como test, pues siempre es recomendable pues que tener entre 15, 20, 10 segundos de diferencia entre el ritmo de la media al ritmo del maratón. Aquí, basado en mi experiencia, por norma general, los atletas mejor y más entrenados y más rápidos suelen perder menos tiempo de la media respecto al maratón, y los atletas más lentos o menos preparados suelen perder más tiempo o más segundos por kilómetro. Me explico. Un atleta que, por ejemplo, va a 2:30 el maratón, pues a lo mejor si hace un maratón a 2:30, con hacer una media maratón en 1:15, 1:16, 1:14, solo 6 minutos menos, puede conseguir el objetivo. Ahora bien, un atleta que se vaya a 4 horas, si hace una media maratón en 1:55, 1:54, seguramente sea insuficiente. ¿A qué se debe esto? Pues que el índice de resistencia normalmente de los atletas más rápido, al estar más entrenados, suele ser mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que un atleta mejor entrenado pierde menos tiempo entre una media maratón y un maratón que, por ejemplo, un atleta pues más amateur. De hecho, si cogemos de ejemplo los atletas keniatas, pues están en media maratón en 59, en 1 hora, 58 minutos, y luego están en tiempos de 2:2, 2:3, 2:4, es decir, pierden solo 2, 3, 4 minutos de la media respecto al maratón. Un atleta de 2:30, pues por ejemplo, puede perder 6, 7 minutos. Un atleta de 3 horas, lo normal, se recomienda perder de una maratón a una media, pues por ejemplo, si sería 1:25 para la media maratón, para hacer luego las 3 horas. Es decir, si tú haces una media maratón en 1:25, que sería 2:50, le sumas 10 minutos y tienes las 3. Y todo esto es progresivo. Al final, independientemente del test que hagas, tienes que hacer siempre, o como he dicho muchas veces, la preparación o el plan, o sea, los entrenamientos diarios son los que luego te van a dar la confianza para el día del maratón. Al final, el día del test de Rodrigo Gabela sería un entrenamiento más, pero si tú haces series de 2000, haces rodajes a ritmo de maratón, haces las tiradas largas, pues también te sirven como test. Y te pongo más ejemplos. Si tú estás haciendo los rodajes a ritmo de 5 minutos el kilómetro
y llevas 160 pulsaciones por minuto, es poco probable que luego la maratón puedas correr a 4:45, 4:40, 4:35. ¿Por qué? Porque ya a 5 llevas las pulsaciones demasiado altas y en cuanto subas el ritmo te vas a ir a las 170, 175 pulsaciones, por la fatiga incluso 180, y a esas pulsaciones es difícil mantener una maratón. Por lo tanto, los rodajes aeróbicos te servirían como mini test de cara a un maratón. Lo mismo con el tema de las series. Si tú quieres hacer una maratón a 4:30 y hacer 5 series de 1000 a 4:15 te lleva con el gancho, pues tú calculas, es decir, si tú haces 5 por 1000 a 4:15, 4:10 y terminas muy fatigado, es poco probable que puedas correr 42 kilómetros 15 segundos más lento por kilómetro. Es decir, si tú al final estas series te van a servir de referencia para luego también el ritmo de maratón. Como he dicho, la diferencia del ritmo de maratón al de media, al de 10, al de las series de 1000, al de las series de 2000, de 5000, pues en función del tipo de serie tienen que ir a un ritmo o a otro. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuanto menor es la distancia, por norma general corremos más rápido, y cuanto mayor es la distancia corremos más lento. Por eso, uno siempre de mis estrategias cuando un atleta quería mejorar el tiempo de maratón era hacer que mejoraran durante otra parte de la temporada sus tiempos en 5 y 10 kilómetros. Al final, si tú consigues que un atleta durante 3-4 meses al año se haga más rápido en 5 y 10 kilómetros, seguramente va a mejorar su marca en 21, y si mejora su marca en 21 es probable que luego mejore su marca en 42. Así que espero haberte ayudado y resuelto la pregunta, José Memorio. Ya sabéis que, como siempre, tenéis mi canal para dudas, consultas, preguntas. Me la podéis dejar aquí abajo. Ahora viene una época aquí en Valencia muy de maratón, así que podéis aprovechar para hacer más preguntas de asfalto, de preparación del maratón, de entrenamientos. Y como siempre, para todo lo que necesitéis, estamos aquí. Así que, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.